en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 2. ¿Cuántos nos hemos gozado en la alabanza y la adoración esta mañana? Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Es hermoso cuando se siente esa presencia del Dios vivo. Y dice la palabra del Señor, la palabra que no miente, que donde hay 2 o 3 en el nombre del Señor, allí está Él. Amén. Amén. Eso quiere decir que aquí está nuestro Padre. Aquí está nuestro Señor. Ese Dios que ha venido a buscar esta mañana, pues ya llegó. Pero ¿sabes cuándo llegó el Señor? Cuando tú llegaste, porque el Señor llegó contigo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa Biblia no tiene hebreo. Está de último. Después de Filemón. Así que los carbones encendidos somos cada uno de nosotros. Y cuando venimos a este lugar se reúnen esos carbones encendidos, se hace una hoguera. Es hermoso, ¿verdad? Y la gloria para el Señor. Hebreos 2. ¿Sí apareció? Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Hebreos 2, del 1 al 4. Gloria sea al Señor. La podemos ver en la pantalla, también está. Gloria a Dios. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Padre, como ya te habíamos dicho, Señor, que seas tú hablando a través de tu siervo y trayendo, Dios, a cada una de las personas que hoy has traído hasta este lugar y las personas que nos están viendo a través de la internet, tu palabra. Que seas tú moviéndote en cada corazón y mostrándonos, Señor, ese estado espiritual el cual ahora tenemos. Límpianos, purifícanos, lávanos, satúranos de tu Espíritu y muéstranos, Señor, la verdad, porque solo tú nos haces libres, Señor. Activamos, Señor, la espada del Espíritu, que es tu palabra, para que enseñe, redarguye y hagas tu voluntad de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amados, el Señor nos habla en Hebreos 2 y nos dice en el versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Nos deslicemos. Cuando yo leí esta palabra me imaginaba en un, ¿cómo se llama? Un tobogán de esos juegos que uno tiene que subir y de repente, ¿cuánto tardamos en subir? ¿Cuánto tardamos en subir? Ahí llegamos y empezamos a subir escaleras, y si nos vamos a Melgar, allá, ¿cómo se llama? Pisilado. Hay unos toboganes inmensos y demoramos. Nosotros sube y bajamos
nos deslizamos, ¿verdad? Y sin mucho esfuerzo llegamos hacia abajo, pero para subir nos cuesta. Por eso el Señor hoy nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. El Señor nos habla. El Señor nos habla constantemente. El Señor todo el tiempo está pendiente de nosotros y nos dice: hijo, hija, esta es mi voluntad. Pero pastor, el Señor a mí no me ha hablado. Yo vi y leí en las Escrituras que le hablaba a Abraham, que le hablaba a Moisés, y a mí no. Miren, Dios tiene muchas maneras de hablarte. La diferencia entre lo que antes había y lo que hay ahora es abismal. El Señor antes tenía a esas personas escogidas, elegidas, ungidas por Él para hablarles y que estas personas transmitieran a los demás lo que Él les decía. Cuando Él hablaba con el padre Abraham, Él le decía: Abraham, esto vas a hacer. Cuando hablaba con Moisés, Moisés, esto vas. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué hacían estos patriarcas? ¿Qué hacían estos hombres de Dios? Transmitían lo que el Señor les decía. Es decir, que el resto del pueblo escuchaba a los patriarcas, escuchaba a los profetas, escuchaba a estos hombres de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora el Señor no se manifiesta de esa manera y llega a tu habitación y te dice: hijo, algo? Porque ahora el Señor ya no te habla de afuera hacia adentro. Ahora te habla de adentro hacia afuera, porque tú eres templo del Espíritu Santo y ahora Él vive dentro de ti. Cuando tú oras, tú hablas con el Señor. Cuando tú lees las Escrituras, el Señor te está hablando a ti. No necesitas escuchar una voz audible de Dios para saber que el Señor te está guiando y para saber que el Señor quiere que tú obedezcas y que tú tengas los beneficios de ser ese hijo lleno de la presencia de Dios. Dice: lo que has oído, atenderlo. ¿Qué has escuchado? Que hay una salvación. ¿Amén o no amén? Amén. Hay una salvación, hay una vida eterna. Amén. Pero esa vida eterna y esa salvación ¿fue gratis? ¿Es gratis? No, ¿verdad? Le hemos enseñado, ¿verdad? Le hemos visto. A nosotros no nos toca pagarla porque alguien ya la pagó por cada uno de nosotros. El Señor dio su vida por esa salvación. El Señor dio su vida por tu sanidad. El Señor dio su vida por tu dolor. Con más diligencia atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El mismo apóstol Pablo lo decía: el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros, para subir esos peldaños espirituales, tenemos que pasar por procesos, por luchas. Tenemos que pasar tentaciones y consecuencias también de nuestros propios actos y nuestras propias decisiones. Pero ¿qué sucede cuando llega el tiempo de recoger lo que hemos sembrado? Viene el ayayay, ¿verdad? Y nosotros decimos: Dios, esta prueba que me has dado no siempre es una prueba. También cada uno de nosotros es consecuente de lo que hizo mal, de lo que no hizo incluso que el Señor te mandó, porque puedes pecar por omisión. Pero
Dios nos enseña que aún en los momentos en que nosotros hemos sido infieles ante su presencia, Él permanece fiel para con nosotros. En los momentos en que nosotros llegamos y causamos daño a otras personas, sí, van a venir consecuencias. Pero Dios te dice: hijo, hija, no temas, yo te ayudo. Tenemos un Dios que nos ama. Por eso, nosotros no podemos quitar el mérito a nuestro Señor Jesús por la salvación y la vida eterna, la cual Él pagó por nosotros. Dice el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, todo eso que nosotros hemos hecho mal, el Señor llega a la cruz a morir por esos pecados. Tus pecados, mis pecados. Pero, pastor, ya yo no peco. Yo ahora levito en el aire. No, cada uno de nosotros peca. Dice la Escritura que aún con nuestro pensamiento, si tú, hombre, deseas a una mujer, estás adulterando con ella en tu corazón. Pero ¿cómo que cometí adulterio si yo no? En tu pensamiento, lo dice la Escritura. Si tu mujer deseas los bienes de tu prójimo, ay, mira qué arete tan hermoso, sí, tú puedes halagarlos, el problema es que lo desees en tu corazón. Estás pecando. Nosotros no podemos decir: yo no peco, porque estamos mintiendo. Y si mentimos, estamos pecando. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 53. Hechos 7, versículos 51 al 53. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice el versículo 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Hemos recibido, hemos oído, hemos escuchado esa ley, pero la hemos guardado. Estamos guardando la ley de Dios que le dio a Moisés. Estamos guardando los mandamientos de la ley de Dios. Estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, aunque la conocemos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que impide que el Señor tome el control completo de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia? ¿Qué es aquello que permite que el enemigo tenga derecho legal sobre tu vida y te toque cuando Él quiera? ¿Qué es aquello que impide que tu vida espiritual crezca de la manera en que el Espíritu Santo quiere que crezca? Si conocemos los mandamientos del Señor y no los cumplimos, estamos pecando por omisión. No estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Saben qué hacer? Lo que hemos subido, lo bajamos. Lo que subimos con tanto esfuerzo, lo que construimos con dedicación,
nos deslizamos sobre ella. Y caemos cada vez a un agujero más profundo, más profundo, más profundo, porque entre más pecados cometemos, más derecho legal le damos al enemigo. Dice la Escritura que cuando somos libres, ese espíritu inmundo sale y se va al desierto a vagar, a divagar. Pero él dice: yo extraño el lugar donde estaba. Y si tú sacas la suciedad de ti, todo queda limpio. Cuando llega, regresa. Y si aún hay derecho legal del enemigo sobre ti, ese espíritu inmundo regresa y mira su casa, esa casa donde él vivía, limpia. ¿Y sabes qué hace? Él no regresa solo a hacer fiesta. Él va y busca 7 espíritus inmundos más, peores que él, y entran a tomar posesión de ti. Por eso no podemos descuidarnos, atender lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos habla. Es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Él nos habla todo el tiempo, pero nosotros somos duros de cerviz. Y no acatamos lo que el Señor nos quiere decir, porque creemos que nuestra vida se acaba, porque creemos que todo lo que hacemos ahora, que sabemos que no está bien, va a ser eterno. Nosotros pensamos que no, Cristo viene, pero yo estoy seguro que puedo reconciliar con Dios después. ¿Sabes cuántas personas han dicho eso y ya no están en este mundo? Es tiempo de empezar no solo a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Creerle a Dios es entender que todo lo que Él ha prometido para ti se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Este mensaje de Hechos 51 al 53 hace parte del mensaje que predicaba Esteban. Esteban fue el primer mártir, ese apóstol que llegaba y predicaba y hablaba de Abraham y hablaba de tantas cosas que él entendió en lo espiritual y lo transmitía a todas las personas que se colocaban frente a él. Esteban era un hombre enamorado de Dios, de la palabra del Señor, y él se movía en lo espiritual. Tanto que en el momento en que él predicaba, sabía que habían hombres detrás de él, esperando cualquier oportunidad para matarlo. Pero él nunca se detuvo. El Señor siempre nos dice a nosotros: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Pero somos valientes nosotros. ¿En qué consiste ser valiente? Esteban era un valiente, un hombre que no tenía miedo de predicar la palabra del Señor, un hombre que iba a cualquier parte, a cualquier lugar y decía: he aquí un hijo de Dios. Y hablaba y predicaba y se movía en fe. Ser valiente es decirle a aquellas personas que no están haciendo la voluntad del Señor, decirle: no, yo soy un hijo de Dios. Vamos, hagamos esto. Tú eres un bobo. Ah, mira, estás gobernado por tu. ¿Sabes quién te debe juzgar a ti? Solo Dios. Nosotros, ¿por qué hemos de juzgar a alguien?
Decía nuestro salmista John hace poco, el que esté libre de pecado, decía nuestro Señor Jesús, tire la primera piedra. Nadie, ninguno de nosotros está para juzgar a nadie. Cada uno de nosotros debe estar procurando que su salvación, llegar a su salvación, que la salvación no se pierda. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa posición si ni siquiera respetamos la posición de los débiles? Este mensaje condujo a Esteban a una muerte violenta. ¿Sí recuerdan cómo fue muerto Esteban? Esteban fue apedreado, ¿verdad? Él le dieron piedras. En el momento en que él estaba siendo apedreado, decía, miraba hacia el cielo y veía. Wow. Pero sabes que eso no es lo que más me sorprende, porque sé que cuando hay una conexión del espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios, cosas naturales, sobrenaturales van a suceder. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Esteban decía, en medio de todo eso, le decía, Padre, Señor, no tengas en cuenta eso que ellos están haciendo. ¿Te imaginas un hombre así? Por favor, mira, perdona eso que ellos están haciendo. Me imagino una piedra dándola allá. Y el Señor, perdónalo, por favor. ¿Te imaginas el estado espiritual de ese hombre? ¿Te imaginas lo que ese hombre estaba sintiendo en ese momento? Claro, él sabía que cuando muriera, ¿a dónde iba a ir? Él estaba convencido de que nuestro Señor Jesús estaba esperando por él. Amén. Aleluya. Si la muerte te visita ahora mismo, estás convencido, convencida de que irás a la presencia de Dios. En este Hechos 51 a 53, Esteban hablaba y decía o describía a aquellos hombres que se sentían seguros porque habían sido circuncidados en lo natural. ¿Sí? Hablaba de incircuncisos, hablaba de... Y estos hombres creían que solamente con hacer determinadas cosas la salvación era segura. Pero Jesús dijo que el único camino al Padre era a través de él. Él decía, yo soy el camino. ¿Qué más decía? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino ningún ritual nos coloca en una buena posición delante de la presencia de Dios. La incircuncisión, la circuncisión, ni ningún otro rito te va a colocar en buenos términos con Dios. Porque a Dios lo que le interesa es lo que está en tu interior, no lo que tú puedes hacer exteriormente por Él. Hay hombres y mujeres que veo muchas veces que se tatúan su piel colocando mensajes bíblicos porque creen que eso traerá salvación y vida eterna para ellos. Pero ¿sabes una cosa? La misma Biblia te prohíbe hacer ese tipo de manifestación. Los tatuajes no son agradables ante el Señor. En algún momento tendremos la oportunidad de hablarlo con versículos bíblicos. Ahora, pero pastor, yo llegué a los pies de Cristo y llegué todo tatuado. Gloria a Dios. Pero ahora que caminas bajo la presencia del Espíritu Santo, empieza una nueva vida. Porque la Escritura te habla y te dice, de modo
que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos atrevemos a decir que somos de realidad nuevas criaturas? Amén. Amén. Ya las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo pasó. Y si no ha pasado, empecemos a trabajar en lo que aún debemos cambiar. Porque todo lo que hacemos debe ser para agradar y glorificar el nombre del Señor. Todos nuestros actos, nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, debe ser para edificar, para construir, no para destruir. Nuestros pensamientos deben ir conforme a los pensamientos del Señor, a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él nos ha guiado. Ya no más nosotros, es morir, 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 para que Cristo, ese que vive en nuestro interior, resplandezca y el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto cada vez que tú actúas, cada vez que tú hablas. Y en todo lugar donde tú vayas, las personas reconozcan que allí hay un hijo, una hija del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Y entonces vas a empezar a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida para con las demás personas. Muchas veces queremos que las manifestaciones del Espíritu Santo se den y que nosotros podamos sanar enfermos. ¿Podemos hacerlo? Sí, el Señor lo dijo. ¿Podemos hacer liberaciones? Sí, el Señor lo dijo. Milagros, maravillas, prodigios. Sí, el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre, en el nombre. Porque no lo hacemos ninguno de nosotros, porque nosotros no tenemos poder. El poder lo tiene Él. Y Él se place en usarte para su gloria y su honra, porque toda la gloria siempre es para Él. Nosotros solo somos usados por Él, pero la gloria siempre va a ser para nuestro Señor. Pero ¿sabes? Pretendemos que todas las manifestaciones del Espíritu Santo se den para con las demás personas, pero no queremos pagar el precio nosotros para que esas manifestaciones sean evidentes. El precio tenemos que pagarlo nosotros, meternos en intimidad con el Señor, meternos en ese lugar secreto para que el Señor pueda compensarte y mostrar lo que ganaste en la intimidad, en lo secreto, en lo público. Es tiempo de empezar a buscar más de Dios y no descuidar la salvación. Porque no solo podemos vivir para ser salvados nosotros, es dejar esa vida, lo que queremos nosotros hacer, para hacer la voluntad de Dios y llevar su palabra y llevar todo lo que Él representa ante las demás personas. Es tener un cambio en nuestro corazón a través de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. ¿Estamos dispuestos a tener ese nuevo nacimiento? ¿Estamos dispuestos a andar por un camino, por el camino de la fe? ¿Pero qué es andar por ese camino de la fe? ¿Qué es la fe? Tenemos un concepto claro de fe, ¿verdad? Dice la Escritura que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, gloria a Dios. Ahora mismo yo no lo veo. Tal vez nosotros decimos, es que yo llego a mi casa y yo no veo un esposo lleno de la presencia de Dios. Yo no veo una esposa llena de la presencia de Dios. Yo no veo a un hijo en obediencia. Yo no veo a una hija en obediencia. Yo veo sufrimiento, yo veo dolor, yo veo escasez, yo veo enfermedad.
pero tengo fe de que eso va a cambiar. Si ahora mismo no lo vemos, si ahora mismo vemos que en nuestra casa, que en nuestro hogar, que en nuestra familia no está actuando, no se está moviendo conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, nosotros muchas veces decimos, es que yo no nací para esto. Es que cuando yo estaba creciendo, yo pensé que era diferente. ¿Sabes una cosa? Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, todo lo malo que había en Pablo desapareció. Él cayó, quedó ciego. Fue una total representación de lo que había cuando vivimos en tinieblas. Él vivía en tinieblas. Él estaba en las tinieblas. Pero cuando llegó y obedeció la voz de Dios, porque Cristo le dijo, ¿yo quién eres, Señor? Le decía Pablo. Cristo le decía, yo soy a quien tú persigues. Jesús activó la palabra y le dijo, ven a este lugar. ¿Y qué hizo Pablo? Fue a ese lugar. Hoy Cristo te dice, si tú quieres que todo mejore en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu empleo, en tu salud, obedece la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Pero, ¿qué debo hacer para obedecer? Someternos ante la presencia de ese Dios. Someternos ante la voluntad del Señor. Es buscar de Dios, es restablecer la coinonía que antes tenías con el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo lo decía, lo único que tengo contra ti, iglesia, es que has perdido tu primer amor. ¿Recuerdas tu primer amor? Lo recordamos cada uno de nosotros. El primer amor con el Señor, donde todo lo que hacíamos era para agradar y glorificar el nombre del Señor. Donde no salíamos de nuestra casa sin orar. Donde nos levantábamos en la madrugada. Donde ayunábamos, donde orábamos. Donde antes de acostarnos hacíamos un devocional. Donde cada paso que dábamos, lo dábamos para agradar y glorificar al nombre del Señor. Y no queríamos que nada tocara esa comunión con el Señor. Y actuábamos con temor y temblor delante de Jehová. Pero poco a poco se va debilitando todo por las circunstancias, por las situaciones. Es como un espejo, ¿verdad? Si nosotros sometemos ese espejo a la calle, poco a poco se va llenando de polvo. Y la imagen que veías ya no va a ser igual. La vas a ver distorsionada, la vas a ver diferente. Todo va a ser complejo. De hecho, se puede llenar tanto de polvo que ni siquiera te ves. De hecho, si aparte de polvo le cae agua, ya no sirve como un espejo. Pero es tiempo de que nosotros limpiemos ese espejo. Es tiempo de que nosotros conozcamos qué es lo que está en nuestro interior. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos qué es lo que está en nuestro interior que nos afecta? Aquí hay un espejo. A través del espejo de la palabra. La palabra te va a enseñar qué es aquello que estás haciendo. ¿Qué es aquello que tú crees que es bueno para tu vida y en realidad no lo es? La palabra te va a enseñar a que la blanda respuesta quita la vida. La palabra te va a enseñar a que para tú entrar al reino de los cielos vas a entrar como un niño. La palabra te va a enseñar
a tratar a tu esposa como un vaso frágil. La palabra te va a enseñar a que el sacerdote de tu casa es tu esposo y debes obedecer. La palabra te va a enseñar a que instruyas al niño desde muy pequeño y aun cuando sea grande, no se apartará. La palabra te va a enseñar todo lo que necesitas para ser un hombre y una mujer lleno y llena de la presencia de Dios todo el tiempo. Pero solo lo hacemos bajo la luz de la palabra. Es tiempo de recapacitar y de andar por ese camino de la fe, ese camino con una buena comunión con Dios. Dice el versículo 3 de Hebreos 2, ¿sí? Dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esta afrenta en contra de lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz trae mayor castigo que desobedecer la ley que Dios le dio a Moisés. Estamos pisoteando el sacrificio sustitutivo que Cristo hizo por nosotros cuando no valoramos ese sacrificio, cuando no procuramos la salvación, cuando nos deslizamos tan fácil después de haber subido con tanto sacrificio. Pero no queremos dar el brazo a torcer, pero no queremos reconocer que Dios, que solo a través de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Porque queremos cambiar, queremos transformar la vida de los demás, pero no hemos procurado cambiar nuestra propia vida primero. Queremos decirle a otras personas: hijo, ya no seas de esta manera. Hija, ya no actúes así. Esposo, esto no es lo que debes hacer. Esposa, no quiero más esto. Pero ¿qué estás haciendo tú en tu interior? ¿Por qué no han cambiado las cosas en tu hogar? ¿Por qué no han cambiado las cosas en tu familia? ¿Qué es lo que debes hacer? Empieza por ti. Empieza por cambiar tú. Empieza por ti primero y dile: Señor, transforma mi vida, cámbiame, purifícame, lléname. Ahora, cuando tú seas ese hombre, esa mujer transformado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti, que Él sea tu guía. Entonces, vamos a empezar a ayudar, a cambiar, a transformar el corazón de las demás personas. Mientras tanto, ¿qué podemos dar? Ese día iba Pedro, ¿verdad? Y este hombre llegaba y le pedía limosna y él decía: no tengo plata ni oro. Pedro estaba limpio y sin mancha. Pero de lo que tengo, te doy. Y lo sanó. ¿Qué fue mejor? ¿Darle una moneda a un mendigo o darle sanidad para que ese mendigo pueda tener su propia vida? ¿Qué es lo que tú tienes para dar? ¿Qué tienes para llevar a tu casa? ¿Qué tienes para mostrar? ¿Qué tienes para ser ejemplo para tus hijos? ¿Tienes hijos? ¿Quieres que tus hijos lleven una vida como la que tú llevas? ¿Tienes hijas? ¿Quieres que tus hijas tengan una vida como la que lleva tu esposa contigo? Es tiempo de vernos en el espejo de la palabra y empezar a cambiar nuestro pensamiento.
y decirle al Señor: Dios, yo no puedo solo con esto. Es muy difícil. Transfórmame tú, límpiame tú, purifícame tú, lávame con tu sangre, Señor, y transfórmame en una nueva criatura. Porque Pablo, después del encuentro con el Señor, obedeció su voz. Y esas escamas que habían en sus ojos fueron quitadas. ¿Qué sucede con tus ojos? Aún hay escamas en tus ojos. Aún hay cosas que debes dejar. Yo te garantizo, porque la palabra lo ha enseñado, de que a medida que tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo, todo en tu vida empieza a cambiar. Todo empieza a modificarse. Tu hogar cambia. Tu empleo. Todo lo que las personas como te trataban se va a ver modificado. Tu salud. Tu familia te va a empezar a ver de otra manera. Esas malas relaciones familiares van a empezar a cambiar también. Ora, saca de tu vida todo lo que no le pertenece a Dios. Empieza a decirle: Señor, muéstrame qué hay en mi corazón, qué hay en mi alma, qué hay guardado allí de mi pasado que yo debo sacar, eliminar, quitar, porque quiero recibir lo que tú tienes para darme. Y tengo ese espacio ocupado con amargura, con odio, con resentimiento, con engaño, con traición, con falta de perdón. Y entonces, ¿cómo pretendemos que el Espíritu Santo ocupe ese lugar si lo tienes lleno de otras cosas? Saca, quita, limpia, barre tu casa, y el Señor habitará. Y tú serás transformado, transformado, para la gloria y honra del Señor, y para que lleves la presencia de Dios también a tu casa, a tu hogar, a tu familia. En Efesios 1, del 5 al 6 dice, Efesios 1, 5 y 6, dice: en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada uno de nosotros hemos sido predestinados. Cuando hablamos de predestinación, queda en evidencia la presencia de un plan de Dios para ti. Si no lo sabías, entérate. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Dice que nos hizo aceptos. Aceptos significa agraciados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. El plan, el propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir en su tiempo, en el tiempo en que tú también lo permites. Es que yo tengo mucho rato, Señor, de estar escuchando que vienen cosas mejores para mi vida, y hay unas promesas tuyas que no se han cumplido. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Y le decimos a otras personas: sí, Dios me dijo que tenía un plan, pero ¿por qué ese plan no se cumple? Bueno, no sé, vamos a entrar en oración para eso, ¿verdad? Y le dice la otra persona: ¿y ahorita para dónde vas? ¿Vas a entrar en oración para que se cumpla tu plan, el plan del Señor para ti? No, voy un momentico a tomarme un par de cervezas y voy para la casa. ¿Cómo pretendemos que Dios actúe si tú no te mueves? La fe sin obra es muerta.
Movámonos en fe. Dios lo va a hacer. Hay un tiempo cronos, que es nuestro tiempo. Hay un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Pero depende mucho de nosotros el tiempo en que el plan de Dios sea ejecutado y finalizado en nosotros. Pretendemos tener de Dios solo el resultado final y el esfuerzo para obtenerlo. ¿Dónde está? No, pero es que si usted viera, pastor, mi esposa es más cantaletosa. Si usted viera, pastor, mi hijo no obedece. Si usted viera, esa vecina, cuando barre me echa la basura para mi lado. Ora, colócalo delante del Señor. Dile: Señor, con mis fuerzas yo no he podido lograr que esto cambie. Señor, yo no he podido hacer que mi vida sea transformada. Yo no he podido hacer que mis hijos caminen en obediencia. Yo a veces no sé ni siquiera dónde están ellos. A veces no sé, tengo incertidumbre si mis hijos van a regresar a mi casa. ¿Me imagino? Señor, yo no quiero llegar ni a mi casa, pastor, porque voy a encontrar cantaleta, pelea, problema. No quiero llegar a ese lugar. Mejor me quedo en la esquina un rato. Empieza a actuar en fe. Empieza a moverte solo bajo la dirección del Espíritu Santo. Empieza a oír, porque así empezó este mensaje, oír lo que el Espíritu Santo te dice. No sea que nos deslicemos. Ya no más. Es tiempo de tomar el control de nuestra vida como hombres y mujeres que sabemos que solo a través de la guía del Espíritu Santo todo va a cambiar para bien. Amén. Ese último versículo de Hebreos 2, que es el 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros estemos bien. Es la voluntad de Dios que nuestro hogar marche bien. Es la voluntad de Dios que nuestros hijos caminen en obediencia. Es la voluntad de Dios que nuestros negocios funcionen. Es la voluntad de Dios que nosotros gocemos de buena salud. Es la voluntad de Dios que nuestra vida sea una vida conforme al propósito de Dios. Pero debemos hacer nuestra parte. Esa parte que nos corresponde es buscar su presencia. Es decirle: Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy por ti. Es decirle: Dios, yo te voy a buscar de madrugada. Es decirle: Dios, yo voy a ayunar. Es decirle: Dios, yo voy a actuar en fe. Es decirle: Dios, yo voy a morir para que tú vivas en mí. Es todos los días dejar de ser nosotros. Dice la Escritura que aquel que perdiere su vida, ese la salvará. Pero aquel que intente vivir su vida, ese la perderá. Y decimos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. No es hablar lo que dice la Escritura, es vivir
el mensaje que Dios te da. No es una fe gigantesca, no es tener la fe grande, es la fe en un Dios grande. Amén. Es día a día dejar de ser nosotros, dejar de agradar a nuestra propia carne, es agradar a Dios. Es que cuando lleguemos a algún lugar, la gente vea en ti la presencia del Espíritu Santo. Pero sobre todo, en tu casa, en tu hogar, empieza por ahí. Empieza por tu casa. Empieza diciéndole al Señor: Señor, cambia mi vida, cámbiame a mí, modifica lo que soy ahora. Quiero ser en realidad una nueva criatura. Quiero menos de mí y quiero más de ti en mi vida, Señor. Ya no más yo, me cansé, Señor, de vivir conforme a mi voluntad. Ahora quiero vivir solo de lo que tú me das.